Hola, muy buenos días, tardes o noches. Tengan todos ustedes, estimados y estimadas estudiantes, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase asincrónica sobre macros de Excel. Vamos a conversar un poquito sobre estas funciones, además de algunos temas importantes o relevantes para el proyecto que ustedes van a desarrollar con respecto a este tema. Sin más, voy a proyectarles mi pantalla para poder que conversemos ampliamente sobre este tema. Entonces, estamos ya en la semana 15, ¿verdad? Y tendremos, bueno, material para que ustedes trabajen, se puedan enfocar durante esta semana 15, semana 16. Como siempre, recalcarles las puertas abiertas para cualquier consulta que ustedes tengan y en pro de la mejora, ¿verdad? Con respecto al estudio de todos los temas del curso. Em, Comentarles que brevemente vamos a estar hablando sobre lo que sería Excel como herramienta, ¿verdad? Y la generación de una herramienta de Excel y la utilidad. También sobre la introducción a Visual Basic en Excel, esto solo de una manera muy leve, y una descripción sobre el manual de usuario también que ustedes deben tener claro para poder desarrollar en el caso que van a entregar. Una herramienta de Excel va a ser creada por ustedes para el caso también, pero tienen que tenerlo presente para la realidad o la vida real que se van a enfrentar una vez finalicen los estudios y sean ustedes personas que laboren dentro del mercado. Y hay que saber que la herramienta de macros es una herramienta muy importante que da para especializarse, hay que decirlo, la verdad que sí. No, o sea, no pretenderíamos que tengamos personas capaces de desarrollar proyectos muy complejos en este punto o en este curso, ¿verdad? Con el tiempo que tenemos que es limitado, pero sepan que existen las posibilidades de especializarse, ya sea por cuenta propia o por algunos cursos que ustedes busquen, si esto es un tema que les interesa. Aquí vamos a ver una pincelada del tema, pero definitivamente es un tema que nos puede servir muchísimo para aportar valor en nuestro día a día, en las tareas del día a día que decidamos hacer. Em, por ejemplo, vamos a tener acá entonces que para el caso que ustedes van a desarrollar, la idea es que ustedes desarrollen una herramienta, ustedes generen una herramienta donde en el quehacer del laboratorista químico le permita sistematizar tareas rutinarias. O sea, estamos hablando de aquellas tareas en las cuales se invierte tiempo, pero son tareas que realmente las podría hacer alguna persona, incluso ustedes dirían hasta que no tenga la formación de laboratorista químico. Son tareas relativamente sencillas o muy sencillas y que la verdad podríamos pensar en la automatización como una solución al tiempo que me consume esa tarea. Entonces yo busco a través de las macros ahorrar tiempo automatizando procesos con el fin de que pues efectivamente sea más productivo, ¿verdad? Mi quehacer laboral, mi vida profesional y pues poderme enfocar en tareas de de una mayor importancia, de una mayor relevancia. Eh, Ustedes lo primero que tienen que preguntarse entonces en este punto es de lo que yo hago, ¿qué es una tarea rutinaria que realmente noto que lo hago hoy, lo hago mañana, lo hago pasado mañana o incluso lo hago una vez a la semana, me toma 2 horas hacerlo, pero es demasiado sencillo. Yo lo podría delegar en alguien más, como les digo, ¿verdad? Y después nada más revisar. O sea, tengo que preguntarme qué tareas yo realizo, qué tan rutinarias son y entonces poder plantearme, ¿verdad? Sentarme y analizar y decir, bueno, esta tarea que es rutinaria, la podría yo hacer de una manera diferente. Podría una hoja de cálculo generarme este trabajo de una manera automática y yo tener entonces más tiempo para el análisis. Tengo siempre que plantearme esta pregunta y vean que es importante cuando yo les digo siempre porque ustedes salen y a los 10 años después de haberse graduado volvemos a tener situaciones de la vida
en las cuales puedo volver a plantearme esto. A los 15 años también, y así sucesivamente. Entonces, esto es algo del que hacer que si no paramos, también como se los he dicho siempre, ¿verdad? Si no nos detenemos a analizarlo y a cambiarlo, podemos seguir trabajando y haciendo probablemente muchas tareas que no nos sumen o no nos aporten valor, mientras que pues requerimos el tiempo para hacerlas y existiendo la posibilidad de herramientas que nos permiten automatizar. Y también es importante que nos propongamos o pensemos qué recursos necesitan estar controlados en un laboratorio que le permitan al jefe, ¿verdad? O a quien coordine el laboratorio tomar decisiones en tiempo real. Y para esto es donde las macros nos van a venir a apoyar bastante. Una macro es una programación, hay que decirlo, sí, o sea, si tuviéramos que decirlo de una manera más sencilla, en una palabra, una manera simple, la realidad es que una macro es una programación. Y por eso es que cuando he arrancado esta clase, ¿verdad? Les he dicho, si ustedes tienen la intención de especializarse, ¿verdad? Eso es posible, porque la macro da para bastante más, ¿verdad? Entonces, tomar en cuenta o tomar en consideración que efectivamente aquí vamos a ver una muy breve pincelada, pero con las macros se pueden hacer muchísimas cosas, prácticamente lo que se les ocurra. Yo no lo conozco todo, ¿verdad? Entonces estaré limitado en poderles mostrar, pero definitivamente hay recursos en Internet que ustedes podrían consultar si se les ocurre una tarea específica o si tienen algo en mente muy específico, pues me pueden consultar, ¿verdad? En momentos de consulta o en cualquier momento ustedes coordinan y me lo vemos con tal de que ustedes logren un buen proyecto. Eh, una creación de herramienta en Excel, ¿qué tipos de tareas o de ejemplos son los que yo podría sacar el provecho a través de una programación o de una creación de herramienta que involucre las macros? Bueno, pensemos en temas como el control de inventarios de equipos y reactivos. Una macro me puede facilitar muchísimo, ¿verdad? La vida en cómo yo trabajo para que prácticamente las sustancias se vayan manteniendo en un orden en el tiempo conforme yo uso, voy a la herramienta, la actualizo. Si yo, por ejemplo, voy y actualizo en una tabla, si esa tabla tiene cierto orden, cierta estructura, puede ser más rápido que si tiene otro orden. Pero tal vez a mí me conviene almacenar los datos, ¿verdad? De una forma o de una estructura de la cual no es la misma que los ingresos. Entonces, una macro me puede permitir eso. Ahorita lo vamos a ver cuando vamos a desarrollar un poquito ahí macros en un Excel y vamos a ver este tipo de aplicación. El control y resultado de muestras procesadas. Esto también me puede ayudar, ¿verdad? Una macro me puede ayudar para saber cuáles muestras ya procesé y cuáles debo procesar. El control de no conformidades en una auditoría. Es muy normal que ustedes como laboratoristas químicos vayan a trabajar, nombre de la carrera, ¿verdad? Propiamente, en un laboratorio. Y en un laboratorio en este país, para que ustedes sepan, es requerido, casi que todos los laboratorios tienen una acreditación ante el ente costarricense de acreditación, o mejor conocido como ECA. Eh, eh, Puede acreditarse varias normas ante el ECA, ¿verdad? ECA va y las audita, genera una auditoría, pero la norma principal para laboratorios es la INTE ISO 17025, una norma que hace validar o acreditar al laboratorio sobre todas las variables de funcionamiento de uno de estos. Entonces, efectivamente, cuando tenemos entonces un sistema de gestión donde se generen no conformidades y hay que llevar control de las mismas, es una macro aquella la que me podría también ayudar para yo tener un poco ordenado o llevar el track en el tiempo justo de las cuestiones que se van generando. La planificación de tareas es otro tema importante de la cual yo me puedo apoyar y que una macro me va a dar resultados. Eh, Vamos a hablar
aterrizándolo un poco sobre el caso que ustedes van a desarrollar, por lo menos en términos globales, para que ustedes tengan el entendimiento. Vean, la idea es que ustedes desarrollen una macro, una herramienta que dentro de su contenido se apoye en macros para facilitar las tareas de un jefe de laboratorio. O sea, imagínense, ustedes se van a imaginar ya siendo ustedes el jefe de laboratorio porque tienen el conocimiento y tienen las habilidades y las capacidades para hacerlo. Y entonces ustedes se van a imaginar siendo jefes de laboratorio y se van a imaginar las tareas específicas que ese laboratorio realiza, ¿verdad? Ustedes van a tener o van a plantearse en su imaginación qué es esa situación, ¿verdad? A la cual yo voy a, en la cual yo voy a estar colaborando y que yo voy a desarrollar en esta herramienta que me sume valor como jefe de laboratorio. Ese es el primer tema que ustedes van a tener planteado en su mente. Lo segundo es que, tal y como dijimos en la diapositiva anterior y ya hemos conversado, van a pensar en aquellas tareas o actividades que son rutinarias. Ustedes ya tienen experiencia, me lo han demostrado a través de las clases con las cuales hemos participado en este semestre, y ustedes me han demostrado la experiencia que ustedes tienen para llevar los temas requeridos en un laboratorio, el tipo de información que se requiere en un laboratorio, ¿verdad? En las investigaciones que se plantearían. Entonces, ustedes usen su imaginación para saber qué es lo que se van a especificar, ¿verdad? Ese laboratorio de ustedes puede ser que le den seguimiento, por ejemplo, a los proyectos interesantes que nos mostraron en el diseño factorial. Estamos hablando de las presentaciones de la semana pasada. Eh, Ustedes usen la imaginación para saber qué se dedica a ese laboratorio y, y con base en eso ustedes logren determinar tareas rutinarias de ese laboratorio. Entonces, este es un tema importante. Eh, Ahora, piense en recursos, elementos que deben ser visualizados en un gráfico que le permitan a su jefatura, ¿verdad?, tomar decisiones. Ese es un tema también relevante. Entonces, estos son como los requisitos mínimos iniciales que vamos a pensar. Y entonces vamos a crear un caso. Ahora bien, vamos a considerar que nuestra herramienta, nuestra hoja de cálculo, nuestro Excel, va a tener sus respectivas secciones como bien destacadas, bien ordenadas, en el sentido de que unas de estas secciones van a ser, por ejemplo, datos de entrada. Luego vamos a tener también la organización, almacenamiento o transformación y transformación de los datos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué transformación? Porque los datos ingresan de esta forma, pero son transformados para almacenarse en forma de filas. Lo vemos acá. Entonces vean que yo puedo ingresar la información de una manera, pero esa manera no necesariamente la misma manera que almaceno. Y este es el ejemplo, o sea, esto es un ejemplo muy importante, por decirlo así, en el sentido de que es usual que se facilite en los medios de computación, ¿verdad? En las herramientas como Excel, que si yo ingreso un dato, ya tengo de alguna manera programado en mi cabeza que al dar Enter, el dato queda en la casilla. Pero ustedes saben que al dar Enter, por ejemplo, el espacio que estaba marcado en esta casilla, ahora inmediatamente al dar Enter es la casilla de abajo. Y si yo, por ejemplo, la información la almaceno de esta manera, ¿verdad? En forma de filas, entonces donde yo ingresé este dato, di Enter, caí ahora en la fila 5, pero realmente la información que tengo que almacenar es la que está en la B4, ¿verdad? Entonces, cuando yo ingresé a A4, el dato de la celda A4, di Enter para que quedara almacenado y el espacio inmediato que me queda es el 5. Pero imaginen que la información que ustedes están completando no es la del 5 sino la del 4, ¿verdad? Entonces yo tengo que hacer el movimiento, ya sea con teclado, de ir a la derecha y hacia arriba, o ya sea con el mouse
para ubicarme en B4 y ahora ingresar la información de B4. Luego le vuelvo a dar Enter y caigo en B5, pero la información que yo quiero almacenar es la de C5, ¿verdad? Porque yo estoy completando la fila 4. Ahorita en el Excel lo vamos a ver. Entonces, vean que la forma en que yo almaceno es en filas. Es mucho más cómodo si yo ingresara la información en columna, porque yo ingreso este primer dato, doy un enter, caigo inmediatamente aquí, que es el siguiente dato que quiero llenar y así sucesivamente. Todo eso lo podemos ver en un ejemplo de cómo se podría realizar a través de una macro. En eso me voy a apoyar. Esos tiempos, ¿verdad? Parecieran tiempos muy pequeños, pero si usted transcribe o ingresa 100, 200 o 300 datos en un día, los tiempos de pasar de una a otra ya y son muy pequeños, es cierto, pero cuando ya sumas todo ese total, lo podemos validar que ya no es tan pequeño el tiempo, ya empieza a ser significativo. Y si eso lo multiplico por la cantidad de tiempo a la semana que dedico y después al mes y después al año, me doy cuenta que estoy invirtiendo tiempo en una tarea repetitiva que no tiene tanto sentido y que si yo me apoyo en una macro, lo resuelvo con mayor facilidad. Y finalmente, también tenemos que considerar que la herramienta tenga la estructura entonces de datos de entrada, una hoja para donde vamos a almacenar la información y también una hoja para la salida de datos. Por ejemplo, entonces, siendo la salida de datos regularmente de la forma de ya sea tablas o gráficos, ¿verdad? Que es lo usual. Entonces, yo tengo que cuidar, ¿verdad? Los detalles para que mi herramienta tenga la funcionalidad y pase por la estructura completa de que hemos hablado, que es desde los datos de entrada con su formato que me facilite, la almacene la información en un espacio que sea conveniente y también una salida de datos, ¿verdad? Que sea favorable para el entendimiento de lo que se está queriendo decir. Entonces, consideren todos estos puntos como elementos necesarios en su herramienta a presentar en este estudio de caso. También tenemos que decir sobre los elementos de la hoja de cálculo que eh, ustedes, como dijimos en el paso uno, van a previamente definir la situación que van a imaginar y también previamente definir las variables que van a estar ingresándose dentro de la hoja de cálculo. Por favor, tomen en consideración que el diseño de la herramienta requiere de esas tres hojas de cálculo que hemos hablado como mínimo, ¿verdad? Como mínimo, pueden ser tres, pueden ser cuatro, porque de repente ingreso datos en una o dos hojas o almaceno en una o dos hojas, ¿verdad? Todo eso puede variar. O la salida de información es en una o dos hojas, porque quiero mantener un orden, porque quiero que los datos que se expresen en una hoja sean solo de una variable, porque, ¿verdad? Eso puede existir a gusto del cliente, pero el mínimo requerido para este caso que vamos a diseñar es de tres para hacer la distinción de donde tengo los datos de entrada, donde estoy generando mi almacenamiento y donde estoy exportando las salidas de la herramienta en una hoja aparte. Muy bien. eh, Después de que ya tenemos todo esto definido, que son los pasos uno y 2, vamos a hablar entonces del paso 3. En el paso 3 conversamos sobre la programación de la hoja de cálculo. Las macros utilizan un lenguaje de programación. Ahora vamos a visualizar un poquito sobre esto. Y eso entonces es claro que si utilizan un lenguaje de programación, si yo sé programar en ese lenguaje de programación, voy a lograr mucho mejores resultados o resultados más potentes. Eso es lógico. Pero como algunos mortales como yo no sabemos programar en ese lenguaje de programación, vamos a aprender un camino en el cual podemos desarrollar las macros o la herramienta de las macros a pesar de no saber del lenguaje de programación. Queda obviamente en ustedes hasta dónde quieran profundizar en este tema del lenguaje de programación, que en este caso, ¿verdad? Se llama un Visual Studio.
Entonces, Visual Studio es el lenguaje que se utiliza para programar dentro de las macros. Les digo, no es necesario saber ese lenguaje. Quedan ustedes que tanto quieren profundizar hacia ese lenguaje. Son bienvenidos a cuestionarse todo y bienvenidos a estudiar el lenguaje de programación hasta el nivel que ustedes quieran. Tomen en consideración que tenemos una limitante que es el tiempo para la entrega del proyecto, pero de ahí en adelante, pues consideren que son libres de expresarse, incluso si quieren conocer algo del lenguaje de programación. De repente hay algo básico que puedan desarrollar y pues, nos sorprenden a todos, ¿verdad? En este sentido, eso también son bienvenidos a generarlo. Existe la posibilidad de grabar botones. Existe la posibilidad de generar funciones lógicas. Existe la posibilidad de generar semáforos, filtros, tablas y gráficos dinámicos. En realidad, existe la posibilidad de realizar todas las tareas que hacemos en Excel y a través de una macro, pues tener una automatización del proceso. Ya vamos a pasar a ver dentro de Excel todos estos, por lo menos un poco de estas posibilidades, ¿verdad? De lo que se puede hacer por ahí. Consideren que lo que yo les digo no es lo único, existen muchísimos recursos en Internet, ya sean manuales, libros, revistas, eh, pues presentaciones en internet está cargado de este tema. Esto no es nada nuevo, tiene pues obviamente mucho tiempo y ustedes son bienvenidos a esa consulta. Yo les voy a dar algunos temas básicos, pero ustedes pueden buscar un montón más acerca de esto y si les conviene, ¿verdad? Pueden generar muchísimo más. Em, Vamos a hablar sobre finalmente el paso 4, que es el manual de usuario. Bueno. Resulta que como toda programación, sale de la cabeza del programador. Así que es necesario para que una tercera persona, una segunda, incluso una segunda persona más bien, llegue a entender qué es lo que dice el Excel, ¿verdad? Que yo deje plasmado un manual de usuario, ¿verdad? Que yo deje plasmado cómo se usa ese software. Esto es bastante eh, lógico, ¿verdad? O sea, recuerden el Minitab. El Minitab con la ayuda. La ayuda de Minitab no es más que un manual de usuario de cómo se utilizan todas esas funciones que el Minitab me estaba a mí colaborando, ¿verdad? A generar. Entonces, el manual de usuario es una herramienta que debe ser parte de la herramienta macro que ustedes van a entregar a esa otra persona. Ustedes son el jefe del laboratorio, se van a especializar en algo dentro de su laboratorio y van a generar que los pasos se hagan de una manera más rápida a través de la automatización, apoyándose en macros, pero la persona que va a abrir ese archivo no necesariamente es especialista en macros y por eso ustedes necesitan que eh, exista, ¿verdad? La anuencia de que estas macros estén plasmadas en un manual y esa segunda persona o tercera persona que llega a abrir esa herramienta tenga las instrucciones escritas de ese manual. Por supuesto que a los días actuales, ¿verdad? Pues ya no solo manuales existen, hay videos, tutoriales que también yo puedo pensar como una herramienta. Ahorita, para lo que es el aprendizaje en este curso, consideren que lo que se va a evaluar es un manual. Entonces, utilicen los recursos que tienen y generen ese manual, aunque sea breve, pero que sea muy explicativo sobre la herramienta que ustedes diseñaron. El manual define los elementos que contiene la hoja de cálculo y cómo lo puede hacer y lo que puede hacer. Y ahí, digamos, ustedes deben considerar todo, ¿verdad? Todas las casillas, el significado de qué es esa casilla, para qué estoy ingresando ese dato, si puedo dejar la casilla vacía o no. Toda esa información, ¿verdad? Debe estar en el manual. Si la casilla no tiene información, si en vez de dejarla vacía debo agregar un guión, si debo poner una palabra como sin información, todo eso, nivel de detalle, debe incluirlo el manual, ¿verdad? Es importante. Y
Cuando hablamos de que el manual sea amigable con el usuario, justamente nos referimos a eso, ¿verdad? ¿Qué hago yo con una herramienta muy bonita que no la sé usar? Entonces yo quiero que todo lo que está en esa herramienta sea intuitivo, pero es imposible que sea intuitivo de buenas a primeras porque lo desarrolló la cabeza del programador. Entonces entiendan que aquí queremos una herramienta que ustedes están generando, pero queremos que cualquiera de los otros que estamos en el curso la entendamos. Así que entre más la expliquen, es mucho mejor. Por supuesto, consideren que la parte estética, la parte gráfica es importante. Cuando estamos trabajando, cuando estamos elaborando, la parte estética dice o habla o refleja de quiénes somos, ¿verdad? Y de cómo somos a la hora de trabajar. Entonces, por supuesto que debemos tomarla en consideración. Paso 5, elaboración del video. Este paso ya es un poquito más allá en el sentido de que parte de la evaluación que ustedes tendrán es generar un video. Y vea que este es un paso adicional al tema de las macros, por decirlo así, un esfuerzo extra, una milla extra que vamos a generar para ver la herramienta funcionando, básicamente, ¿verdad? Entonces, ustedes van a grabar un video. No esperamos un video en el cual sea estilo Charles Chaplin, o sea, que hagan clic en todo y veamos que funciona. No, 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 lo siento. Esperamos un video en el cual ustedes hagan clic en todo, pero me lo estén explicando a mí y a los demás compañeros, ¿verdad? Ustedes estén diciéndonos, esto sirve para esto, generé este botón, la herramienta en sí sirve para esto, tiene esta función, lo hace de esta manera. Todos esos detalles, por favor explíquenlos en el video. Es lo que les decía ahora, ¿verdad? El manual debe estar bien bonito, bien amigable, pero es comprensible que hay detalles que si no el tiempo de generar el manual sería enorme, nos generaría un manual de 100 páginas. Entonces es comprensible. Usen la herramienta, explíquenos cuando la están usando, queremos verlo, graben un video de ese momento, pongan su voz, pongan, si quieren, subtítulos, pongan los recursos que tengan, ¿verdad? Generen un video bien bonito explicando cómo funciona esa herramienta. Muestre el manual de usuario que elaboraron. En el video consideren, en cierta parte, explicar o mostrar el manual de usuario. Puede ser de una manera un poquito más laxa, ¿verdad? Eso sí, pero debes, o es requisito que muestren ese manual, ¿verdad? Y nos expliquen, por lo menos nos digan, aquí están estas secciones del manual, en esta usted va a ver esto, en esta otra tal cosa, aunque no lo leamos completo porque si no el video se nos puede hacer muy largo, ¿verdad? Pero queremos ver la herramienta funcionando y queremos que en el manual nos diga cómo se usa. Ustedes son libres de muchas cosas en este diseño de experimento o en este caso. Pueden en el video darnos la parte del manual de primero y después ver la herramienta funcionando porque ustedes consideran que así es como mejor se acomoda o como mejor se explican. Pueden hacer la herramienta primero y luego mostrarnos el manual. O pueden poner el manual, la parte o la sección del manual en el medio de su video, porque así es como mejor les quedó. Ténganlo en consideración, la parte estética es muy importante, se los he dicho, y esperamos ver, como yo sé que vamos a ver, unos súper trabajos porque ustedes son estudiantes muy cargas y ya conocen muchísimo sobre lo que están estudiando, sobre la carrera de laboratorista químico, y sé que van a desarrollar bastante. Usen el recurso, pregúntenme, por favor, pregúntenos para que ustedes desarrollen el potencial en todo lo que están pensando. No se limiten, no se limiten. En Internet hay mucho, pregúntenos a nosotros y nosotros con mucho gusto le vamos a colaborar. Piensen que este curso, bueno, ya este es el último esfuerzo, de todos modos, pero piensen que este curso les está dando a ustedes unas herramientas muy potentes. eh, y se los digo con 10 años de experiencia que tengo de andar en empresas, saber que las empresas todavía hoy en 2024 el fuerte que se usa afuera es el Excel. Si ustedes no saben de Excel, se van a complicar la vida y les va a tocar aprenderlo más adelante.
es cierto que en la calle no todo el mundo usa macros, pero eso justamente si lo aprenden a usar les va a dar una ventaja. Entonces espero que esos proyectos últimos sean proyectos que de verdad nos demuestren que ustedes ya aprendieron por lo menos las concepciones básicas de macros. A mí me tocó aprenderlo. Bueno, lo vi en la universidad como ustedes, eso sí, y después ya lo desarrollé o he tenido oportunidad de desarrollarlo en trabajos y la verdad no siempre lo realizo, eso es la realidad, pero cuando se ha realizado se generan proyectos muy bonitos y muy cómodos y muy útiles y siempre este proyecto, este tipo de proyectos están enfocados en automatización y el ahorro de tiempo, que era lo que conversábamos ahora. Muy bien, de momento esto es lo que teníamos por acá en la presentación. Ahora voy a pasar a mostrarles Excel y algunas concepciones o conceptos básicos sobre las macros para que ustedes tengan la oportunidad de desarrollarlos, pero como les digo, consideren que en Internet existe muchísimo más para desarrollar. ¿De qué voy a cerrar? ¿Qué voy a cerrar? ¿Qué voy a cerrar esta puerta? Esta puerta yo la puedo cerrar. Si se va a quedar, se queda callado. Muy bien, entonces aquí voy a compartirles pantalla nuevamente, pero ahora con el Excel para que podamos trabajar propiamente o visualizar algunos de los temas importantes con las macros. Bien, yo tengo este Excel aquí donde existe algunos datos, ya hay alguna data aquí preparada de previo, pero vamos a trabajar, ¿verdad? Para la colaboración con ustedes. eh, Vamos a trabajar enfocados en que esto de acá es la sección 2 de mi herramienta, o sea, el almacenamiento de los datos. El almacenamiento de los datos. Entonces, voy a generar una hoja uno donde voy a ingresar datos.
Yo puedo trabajar muchísimas cosas a partir de mi, de mi Excel. Por ejemplo, desde la parte estética, yo puedo eliminar las formas de los cuadritos, ¿verdad? De las celdas y las columnas, los cuadritos que se marcan por las celdas y las columnas, yo puedo eliminar eso. Y puedo poner títulos, ¿verdad? En esta ocasión, esto que estaba aquí yo ya lo tenía, ¿verdad? Pero voy a aprovechar en la herramienta que yo estoy generando. Y entonces, por ejemplo, quiero saber qué son las casillas que están aquí. Son estas. Yo voy entonces a traerlas una por una porque esta es la información que se está almacenando del otro lado en la tabla, ¿verdad? Que yo tengo previamente lista. Este ejemplo lo inicio con una tabla ya de información que, bueno, para mí es una información random de alguna manera, ¿verdad? Pero es una información ya ingresada, simulando el hecho de que en algún momento llegamos a algún lugar a trabajar y en ese lugar tenemos, pues, tablas ya construidas, que no las hicimos nosotros, ya estaban ahí. Y ustedes lo que quieren plantear es una mejora, por ejemplo, sobre esas tablas. Eh, Podemos trabajarle muchos temas a esto, ¿verdad? Y les digo, desde la parte estética podemos trabajar muchísimo para que sea una herramienta bonita y la parte estética, si la trabajamos también, va a ayudar a que sea más amigable con las personas, les va a gustar más usarla. Si, por ejemplo, esta tabla dinámica yo la estoy preparando para alguien que incluso que la utilice y que no necesariamente sea yo, ¿verdad? Eh, pues me puede ayudar a que esa persona me colabore con esa información. Obviamente es igualmente de válido, a veces sí, pues también hay que decirlo. A mí me gusta que la información o las herramientas que yo utilizo para el día a día, ¿verdad? Sean herramientas que estéticamente sean bonitas y me ayude un poco a el desarrollo de esas tareas. Entonces yo puedo realizarle muchísimo a esto. Yo aquí estoy haciendo algunas cuestiones muy básicas nada más, ¿verdad? Para mostrarles a ustedes parte de ideas que podríamos tener en el desarrollo de herramientas. Yo, por ejemplo, al generar, como han visto, estas casillas, yo ahora puedo ponerles, por ejemplo, un color y el color, vean, me queda distinguida una de la otra. Entonces, porque le fui generando esos pequeños espacios y entonces ahora se ve como botones o como, ¿verdad? Un tema más estético hacia acá. En la fecha, obviamente, yo voy a ingresarla, pero entonces quiero que esta casilla, ¿verdad? Quede entendido a la persona que ahí es el espacio donde va a ingresar la fecha. Igualmente con la materia prima, con la cantidad, con la presentación. Todo esto, ¿verdad? Es parte importante. También es válido que yo pueda agregar, ¿verdad? Guías para la persona, además del manual de usuario, como un tema adicional, si la herramienta lo permite, si hay el espacio, por ejemplo. Guías, por ejemplo, que para qué es la casilla. Por ejemplo, yo puedo decir, el costo debe estar en colones, por ejemplo. O sea, para hacer el recordatorio a la persona que la use, sea yo o cualquier otra persona, de que el costo de lo que ingreso ahí debe estar en colones o en dólares, ¿verdad? Dependiendo de lo que yo quiera. Yo voy a definir lo que está en colones. En el ingreso, ¿verdad? Entonces, vean que en el ingreso es un número, yo ahorita desconozco de qué se trata ese número, ¿verdad? Pero digamos que, bueno, al ser esto un aceite, ¿verdad? Entonces, está midiéndose en onzas, entonces, vean, la presentación, el ingreso, todo esto, ¿verdad? Es en onzas. Entonces, yo aquí puedo poner, ¿verdad? Debe estar en onzas. Y como esto es tanto para el ingreso como para la presentación, entonces, si viene un aceite que está en litros, debo hacer la conversión, ¿verdad? Entonces, esto me ayuda a recordar. Vea que le estoy poniendo el tamaño 9 para que sean como una especie de notas, ¿verdad? Y no me moleste con el resto del temas. Incluso tal vez me parece más acertado que el color de esta letra sea un grisecito para que estén menos resaltadas, ¿verdad? Porque son recordatorios que quiero dejar por ahí. Y así puedo ir con las demás, ¿verdad? Por términos de tiempo, voy a parar ahí y
a continuar con lo restante. Entonces, bueno, aquí yo dejé unos espacios para unas notas, ¿verdad? Puse todas las notas que querían cada uno. A la fecha yo le puedo poner, usa el formato tal, ¿verdad? Por ejemplo, día, eh, mes y año, ¿verdad? Año con 4, así por ejemplo. Y entonces ya obviamente yo entiendo cuando vengo aquí que debo poner la fecha de hoy, pero la fecha en el formato de día, mes y año. Entonces voy dejando esas trazas y esas pistas que, ojo, que estos son guías, no un manual de usuario, ¿verdad? El manual de usuario ya consideren que, digamos, yo tomo un pantallazo de esto y lo explico, ¿verdad? Entonces digo, bueno, en la hoja eh, ingreso, o bueno, como hay una casilla que se llama ingreso, entonces vamos a ponerle entrada, en la hoja entrada están tales y tales cosas, considere que aquí le pongo una flecha, ¿verdad? Llena los datos y así sucesivamente. Bueno, ahí tenemos. Esta es la hoja donde se almacena toda la información, ¿eh? Y va por fecha aquí llenándose, ¿verdad? Yo tengo una siguiente que es donde voy a mostrar resultados. Vean que esta hoja de aquí es la que tal vez requiere estéticamente un menor esfuerzo de mi parte porque incluso la herramienta se trabaja con una entrada de datos y después voy a tener una salida de datos. Normalmente la entrada de datos es lo que yo voy a ingresar y es la que más voy a ver. Entonces, donde más esfuerzo yo le voy a poner en la parte estética junto con la salida. Eh, la parte de almacenamiento de datos, pues lo usual en todos los ejemplos es que sea una hoja donde simplemente se genera eso, el almacenamiento, y pues siendo así, no es tan necesario cuidar la estética en gran parte. Ahora bien, ¿qué puedo hacer con esta matriz, ¿verdad? Que estamos generando. Bueno, podemos hacer muchísimas cosas y vea que hasta este punto no hemos hablado de las macros, pero es justo que podamos en este momento hablar de las macros. Entonces, vamos a eh, trabajar o enfocarnos justamente con respecto a las macros. Entonces, vean ustedes. Eh, esta hoja que está aquí, yo voy a generarle una primer macro solo para que ustedes visualicen, aunque tal vez la utilidad de esta macro no sea relevante, pero para que tengamos el primer acercamiento a qué es una macro. Eh, yo tengo aquí en la pestaña de vista, ¿verdad? El botón de macros. Entonces, ahí lo tienen ustedes también. Normalmente viene ya en la configuración de Excel. Si no viene, entonces va a tocar un procedimiento un poquillo más largo aquí en más, en opciones y en ir a buscar en avanzado, ¿verdad? Vamos a ver dónde es que están. En data, no, fórmula no, avanzada. Aquí, aquí, en Customize Ribbon. Y entonces aquí, por ejemplo, en las de vista, en la pestaña vista, ya que aquí está macro. Si yo no la tuviera, entonces tengo que venir aquí a buscar macro, ¿verdad? Por ejemplo, yo lo puedo buscar macro, para ver, macros, aquí ve. Y entonces todos los comandos, por ejemplo. A ver. Ajá, todos los comandos y entonces venir a buscar macros. Ahora están ordenadas en orden alfabético, entonces voy y busco macros, si no la tienen, ¿verdad? Voy y busco macros, vea que estos son MO, ¿dónde está macro? Ver macros, aquí. Ver macros y también ocupamos grabar macros, pero de aquí las toman. Esa creo que estaría aquí está, ver macros y ocupamos la otra que dice grabar macros. Cuando ustedes ya la tienen, por ejemplo, esta de acá, que la voy a ocupar, entonces le dan añadir, ¿verdad? Seleccionado, aquí deben de tener seleccionado, y entonces aquí ustedes le dan añadir y ya se las va a añadir. Le dan OK. Vean que, bueno, en mi caso aquí está, y vean que lo que necesitamos es ver macros y grabar macros.
Esas son las dos que necesitamos nosotros para trabajar. Entonces, vamos con esto. Una macro muy básica, no sé si les va a funcionar o no, o sea, si tiene una funcionalidad para ustedes, pero para que entendamos que es una macro, en primera instancia, vea, yo voy aquí a macros y le voy a dar grabar macro. Grabar macro no es eh, una grabación por tiempo, como cuando grabamos un video, sino es una grabación de acciones y por eso es que es una programación, ya lo vamos a ver. Pero digamos, esta macro, bueno, no tengo un nombre ahorita importante que ponerle, pero aquí le pondría un nombre para distinguirla. Bueno, voy a ponerle así, cambio color, cambio color, título. Vea que no le pongo una tilde a la i porque me puede generar un error. Aquí donde la va a almacenar, y normalmente en este libro de trabajo, y listo, ahí le dejé tilde a la i, bueno, sí me lo permitió, no hubo problema. Entonces, en este momento la macro se está grabando, de hecho, ¿cómo sé que se está grabando? Vean aquí donde está el botón y ahora se transformó en Stop Recording, ¿verdad? Bueno, yo lo tengo en inglés, pero detener la grabación. Los macros, ¿verdad? Entonces usted inicia la grabación y después hasta que le dé detener, entonces se va a detener la grabación. No es que está grabando en tiempo, sino grabando en acciones. Entonces, por ejemplo, yo le dije que cambiar color a los títulos. Entonces, digamos, yo vengo y selecciono mis títulos, ¿verdad? Y voy aquí y le voy a poner este color, ¿verdad? Eso es lo que quiero que haga. Que el color que tenga no me importa si tiene incluso color o no. Quiero que le ponga verde, ¿verdad? Esa es la macro que yo quise. Entonces, como ya tengo la acción lista, le doy detener grabación. Bueno, ahora sale esta parte de aquí, pero yo no nos interesa de momento. Ya se los voy a enseñar, de hecho, manualmente, pero vean que, bueno, yo lo que hice fue cambiarle el color a los títulos. Nada más que esa acción estuvo realizada en el contexto de una macro grabando. Entonces, vean ahora, si yo, por ejemplo, pues vengo y voy a generar aquí un color distinto al verde, digamos, y voy a ponerlo blanco, no se ve nada porque las letras también son blancas. Entonces, yo voy a la macro, voy aquí, ver, y ahora ya no voy a grabar, voy a ver las macros que hay y ahora me aparece una única macro porque solo he grabado una en este libro y esa macro se llama cambio color título. ¿Ven? El nombre que le pusimos. Aquí hay varias opciones. Yo puedo editarla y entonces, por ejemplo, ya voy a ir al botón de editar, pero yo puedo correrla. Entonces, cuando yo le doy correr, me hace esto. ¿Ven? ¿Qué fue lo que hizo? Me generó los títulos de color verde. ¿Me lo va a cambiar a negro? No, porque yo grabé que lo cambiara a ese color verde. Entonces, siempre que yo utilice esa macro, me va a generar eso. Ahora, ¿qué puedo hacer? Bueno, vean que es como un poquillo tedioso tener que venir a vista, macros, ver macro y seleccionar. Si yo tengo 10 macros o 20 macros, ya se me empieza a enredar. Entonces, ¿qué es o cómo es una manera bonita de utilizar o llamar las macros sin tener que venir hasta ese botón? Bueno, yo puedo utilizar el siguiente truco bueno, yo le digo truco, pero digamos, yo puedo hacer esto, vean. Yo puedo, por ejemplo, insertar un botón a través de una forma, ¿verdad? Digamos este shape. Yo puedo al botón ponerle un texto, ¿verdad? Entonces yo le puedo poner en el texto cambiar color, ¿verdad? Porque ando sin imaginación, pero cambiar color. Y entonces, bueno, a los títulos, ya sabemos, pero dejémoslo así. Vea que la parte estética juega mucho, entonces yo voy a ponerle aquí en blanco las letritas, en negrita las letritas y a ese cuadro de texto yo le voy a poner en su color, ¿verdad? En su color yo le voy a poner este celestito y también en el relleno ese mismo celestito y a este botón entonces yo le voy a poner ese celestito y también en el relleno y entonces ahora todo me quedó así, ven, qué bonito. Ahí le vamos dando forma. Y entonces quiero que se vea más, ¿verdad? Entonces le aumento un poquito el tamaño de letra. Y bueno, ahí yo tengo cambiar color, ¿ven? Y entonces, bueno, así quedó el botón. Y bueno, ¿para qué me sirve esto? Porque yo ahora sobre el diseño de la figura que puse,
yo le voy a poner aquí asignar macro. Y aquí de la lista de 20 macros que vamos a tener, escogemos la que queremos. Por ejemplo, esta es la que me interesa, ¿verdad? Entonces yo, ok. Y entonces vean ahora, voy a volver a poner esto en blanco y voy a darle a este botón. Ven, y ya no tengo que ir a buscar en vista, macro. Si lo hago, va a funcionar igual, pero ya no tengo que hacer esto. Ya un botón. Entonces, por aquí va a andar la cosa, ¿verdad? Con las funcionalidades. Vean esto qué útil. ¿Qué tal si yo tengo este cuadro y yo pienso, bueno, yo voy a ingresar una nueva columna o un nuevo dato, ¿verdad? Entonces yo, este dato nuevo lo voy a venir a poner aquí. La fecha, el tipo de sustancia, lo que corresponda, todo lo voy a llenar. Pero ya les decía ahora que estuvimos hablando en la presentación de PowerPoint que si yo, por ejemplo, voy aquí, ¿verdad? Paso a paso, y yo digo, bueno, 2024, le doy Enter para que quede grabado, se me señala la de abajo, pero yo ocupo venir a esta. Entonces, con el mouse vengo y señalo. Entonces, el tiempo de venir, agarrar el mouse, pasar a la siguiente casilla. Qué conveniente sería que yo, en vez de tener que estar generando estos cambios, ¿verdad? Yo ingresara toda la información para abajo. Pero es que no puedo, porque lo útil de esta tabla es que esté así y eso yo no lo puedo cambiar. Pero entonces, por eso hicimos esto de aquí, por eso copié las celdas de allá, para que vean una utilidad. Entonces, yo, por ejemplo, ¿verdad? Puedo aquí eh, generar todas las mismas celdas de este cuadro, que es el que a mí me interesa, ¿verdad? Y entonces poner, como ya pusimos todo ese formato, y aprovechar y hacer esto, vean. Yo voy a grabar una macro a partir de este punto que ahora sí me va a unir la función de esto con el almacenamiento que yo estoy teniendo aquí, ¿verdad? Entonces, vean, yo voy a, por ejemplo, trabajar y, bueno, primero que todo voy a generar un botón que lo vamos a ocupar. Entonces, para no salirme del contexto, es más, lo voy a hacer así para no salirme del contexto, vean. Voy a tratar de copiar este, ajá, y me lo voy a traer aquí, porque recuerden que la parte estética, yo ando detrás de que la cuidemos. Entonces yo me lo voy a traer aquí. ¿Esto para qué? Para que el botón de aquí y el botón de aquí sean iguales. Entonces yo cuide la parte estética porque a mí me gusta. Y por eso entonces yo cambio el color en verde para que esto también sea, vaya con este verde de aquí, ¿verdad? Entonces eso es parte importante de la estética que estamos generando en este trabajo. Vean que voy a poner las letras aquí también en blanco para que coincidan con estas y vayamos cuidando detalles, ¿verdad? Ahora, yo quiero aquí, vean, yo quiero que yo llene esto, ¿verdad? 19/6/2024. Y le doy dos enter y ya cae llena de abajo, porque como le dejé este espaciecito, ocupo darle dos enter. Pero dar dos enter al cambio, al lapso de tiempo es muy sencillo, ¿verdad? Entonces perdón, no ocupo desplazarme con flechas ni con el mouse. Materia prima, entonces en este caso va a ser, pues hablemos de agua. Agua, eh, bueno, dejémoslo en agua. Agua destilada, digamos agua destilada. Agua destilada. La cantidad ingresada, recuerden que está en onzas, ¿verdad? Entonces aquí la indicación de que está en onzas, ¿verdad? Entonces vean, el botón me quedó otra vez ahí. Vamos a ver, control Z. Me cambió el color aquí. Voy a quitarse, ¿verdad? Entonces, bueno. Y yo quiero mover este botoncito. Vean lo que está haciendo cuando yo lo toco. Donde yo copié un botón es importante saber que tiene la macro. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Yo aquí siempre me lo cambia a verde porque tiene la macro. Entonces, yo tengo que ir a asignar macro, por ejemplo, y decirle, ¿sabe? Editemos esto. Bueno, este es un punto importante que no les he hablado sobre el lenguaje de programación, pero espérense. Cuando tengamos otra macro, ¿verdad?
le vamos a asignar esa otra macro. Porque una vez que el botón, o sea, como yo copié y pegué, ya y aquí él ya tiene una macro asignada y no se la puedo quitar. Entonces se la puedo quitar cambiándosela. Y si quiero algo que no tenga macro del todo, entonces lo que tengo que hacer es crear un botón nuevo, ¿verdad? Pero bueno, aquí sí me interesa que tenga, o sea, no me molesta que tenga la macro. Ahorita vamos a trabajar sobre eso. Voy a insertarle el texto, ¿verdad? En este caso, yo quiero que aquí se le agregue un cuadro de texto. Vamos a ver. Ajá. Y ese cuadro de texto diga la palabra ingresar. Ingresar. Y yo voy a enfocarme en que las letras de esto están en blanco, están en negrita. Le vamos a aumentar el tamaño una menos tal vez ahí. Y en el formato le voy a cuidar los colores a ese cuadro de texto, cuadro de diálogo, y ya ahora tengo esta belleza. Y ahora sí, vean, entonces yo voy a tocar ese botón y me va a activar una. Entonces yo aquí en cantidad le voy a poner 5, en presentación le voy a poner, no sé qué va en presentación para ver. También va un numerito, o sea, cuánta cantidad, ¿verdad? De onzas. Mira, me equivoqué. Este es el nombre de la sustancia. Y aquí la cantidad es la cantidad de unidades. Porque esto se refiere si es una botellita, dos botellitas o cinco botellitas o garrafas. Por eso la presentación, ¿verdad? Entonces digamos que eso es una presentación de 15 onzas, por decir algo, ¿verdad? Las unidades, bueno, no necesariamente debe estar en onzas, vea, debe estar en las mismas unidades que yo declare aquí. Entonces, si está en litros, entonces aquí estos 15 debe estar en litros. Entonces aquí lo que debe decir es debe coincidir, coincidir con las unidades declaradas, por ejemplo. Ven, aquí ya voy tomándole. El ingreso está en las mismas unidades. Entonces, más bien, lo que yo le puse debe estar en onzas, lo voy a cambiar, ¿verdad? A esto. Debe coincidir con las unidades declaradas. El costo sí va a estar en colones. Costo unitario también en colones, ¿verdad? El costo de esta otra se va a completar solito porque es el costo total. Y entonces el costo total va a ser una fórmula, ¿verdad? Que va a ser el costo unitario por el costo, por la cantidad de unidades, esta de aquí. Y entonces ya ahí lo tenemos. Y yo le puedo poner a esto el formato de, de moneda, ¿verdad? Y en ingreso, ¿cuánto ingresó, verdad? Entonces yo le voy a poner que fueron un total de, ese también se saca por fórmula, ¿verdad? Porque 16 por 3 son 48. Entonces vean que este es una fórmula, que es esa de ahí. Entonces yo voy a ponerlo de una vez aquí como el, una presentación por la cantidad que ingresó y ya lo tengo. Y el costo unitario, ese sí lo escribo, ¿verdad? Entonces 2000 colones vale cada cosa de esas. Entonces ahí lo tenemos. Yo pude haber programado estas dos fórmulas, como lo hice aquí, ¿verdad? La de ingreso y la de costo, o pude haber omitido estos datos y después que se calculen aquí solitos. Eso también puede ser. Pero bueno, vamos a optar por este camino. Entonces, ya yo tengo aquí la información, pero como siempre estoy cuidando la estética, entonces vamos a ponerlo todo ahí bien centradito, ¿verdad? Voy a ver esta parte de aquí, ya todo está. Tal vez esto podría ponerle unas explicaciones para que también, pues, considerar que no queden así, ¿verdad? Pero bueno, ya tengo lo principal yo aquí. Y ahora entonces yo quiero que esta información se me agregue a la tabla, ¿verdad? Yo podría decirle que venga y la agregue aquí, pero el único inconveniente es que si yo nada más le digo eso, viene y la agrega en la 26 y cuando yo vuelva a tocar otro botón, vuelve a agregar en la 26. Entonces ya no se iría aumentando la tabla, ¿verdad? Así nomás. Entonces yo tengo que tener un cuidado de que cuando grabe
siempre inserte una nueva casilla para que sea en esa nueva casilla donde se agregue la información. ¿Ven? Entonces, normalmente también note que cuando uno inserta, ¿verdad? La celda que se inserta es la que queda al lado arriba. Esto lo vemos, por ejemplo, con más facilidad aquí. Si yo le voy a insertar, no se me inserta abajo, sino se me inserta arriba. Entonces, por esa situación, para evitar algunos temas de errores, normalmente lo más cómodo es venir a insertar aquí, arriba de la tabla. Entonces, eso es como un tip que les estoy pasando. Entonces, vean ustedes que yo vengo y ya estoy listo yo aquí para poder generar una macro muy funcional, ¿verdad? Y entonces la vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a grabar la macro y le voy a llamar ingreso. Se va a llamar ingreso. Entonces, ahora sí, ya está grabando, ¿verdad? Vea que me cercioro, aquí está el stop recording y está grabando. Entonces, yo le voy a decir a la macro que tome, que yo lo que voy a hacer es eh, agarrar esta información y llevármela a almacenar. Entonces, lo primero que voy a ocupar es insertar una nueva fila. Como esa nueva fila va a quedar con el color de los títulos y no me gusta, entonces le voy a pedir que por favor me cambie este color para que quede sin color y quede con el mismo formato que ha tenido todas. Le voy a pedir que tome este dato de esta casilla, lo copie a través de un control C, que es lo que acabo de hacer, o simplemente ver aquí copiar para que no quede dudas, y que lo traiga y lo coloque en esta celda de acá, tal cual lo tenemos, ¿verdad? Entonces, que pegue así nomás, porque ya tiene el formato que yo quiero que tenga. Voy a pedirle que después de copiar esa, ¿verdad? Le voy a pedir que me copie, control C, la siguiente y me la pegue aquí. Le voy a pedir que copie esta. Vea que aquí sí voy una por una, ¿verdad? Diciéndole para que quede en orden y cerciorarme que todo está quedando bien. Entonces voy una por una pegando de formato transpuesta, ¿verdad? En lo que yo tenía. Luego de que terminé de pegar todo, vean que, bueno, voy a cuidar la estética hasta el último detalle. Entonces noten que cuando yo estoy copiando aquí, se me está generando, bueno, vea que está medio problema porque esta es una fórmula. Entonces, como aquí ya la calculó, yo le voy a dar control C, pero a la hora de pegarla, le voy a decir que pegue número nada más, porque ya el cálculo está hecho. ¿Verdad? Yo no quiero que en esta quede un cálculo, ya está hecho el cálculo. Entonces aquí lo mismo. Y vean que así ya no me dio, bueno, esto no sé por qué, pero a ver, que me lo pegue en, no sé por qué no se está viendo, ¿qué será? Vamos a ver, ¿será que la letra está en blanco? Sí, era eso. Vean que quiero que quede, bueno, con el formato que tienen estas, quítele la negrita, ahí está. Y como estoy cuidando la estética y no quiero que todo quede con esos cuadros, voy a cuidarme de que en este punto, ¿verdad? Me quede sin marcos, como estaba lo otro, ¿verdad? Y no sé si es que aquí, sí, sin relleno, ya quedó. Vean, ahí quedó. Eh, Ya yo tengo aquí copiada toda la información que estaba aquí. Entonces, una vez que ya la copió, ¿verdad? Yo voy a decirle, bueno, ya esta información de aquí no me interesa, ¿verdad? Entonces, límpiela. Ojo que si le toco estas dos últimas, se va la fórmula, ¿verdad? Entonces, yo aquí puedo borrar solo estas y ahí estas ya quedan en cero. Y vean que esta macro que acabamos de grabar me hace lo siguiente. Eh, lo que yo ya pegué, lo que yo ya completé aquí de datos, me lo trae, lo añade en una celda nueva aquí y ya quedó. Y después de agregar, me limpia esta zona. Y entonces yo con eso ya estoy muy feliz y vengo a la macro y le digo, bueno, ya
Eso es lo que yo quería que hicieras. Deje de grabar. Entonces, a este botón le voy a asignar la macro ingreso, que es la que quería tener acá. Y aquí se me ocurre que además de esa instrucción, es importante que diga se autocompleta. Y es más, hasta en mayúscula, ¿verdad? Esta casilla se autocompleta. Como una instrucción porque puede ser un problema si la borramos, ¿verdad? De alguna manera. Entonces puedo dejar esto. En el manual también lo puedo resaltar, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo dejarlo como un mensaje importante. Casilla se autocompleta. Ahora que esto no es parte de la macro, pero yo considero que es algo importante. La letra en gris no se ve muy bien, entonces esa parte que es un mensaje importante que quiero transmitir, yo podría escogerlo en color rojo para que sobresalga, igual aquí. Entonces yo le escojo un color rojo, esto sobresale y la gente va a entender, ¿verdad? Suponemos que va a entender. Entonces vean, ahora sí la macro funcionando, por ejemplo. Fecha, vamos de nuevo, 19 de junio del 2024. Materia prima, vamos a agregar, ando falto de imaginación, pero vamos a agregar sal, digamos, por decir algo. La cantidad son 2 paquetes. 2 paquetes. La presentación de estos paquetes es de 200 gramos. Y el costo de esos paquetes es de 1.500 colones. Supongo que está muy caro, pero bueno, así, todo está muy caro hoy en día. Entonces, Eh, ya se completó. Le doy ingresar. Vean lo que sucedió. Me dejó la hoja. O sea, yo estoy otra vez en la hoja y estoy en vacío. Todavía le pude haber afinado porque si ustedes se dieron cuenta, cuando termino me queda todo seleccionado porque si lo dejé. Yo pude, la última acción que me quede el cursor aquí. Eso sería lo óptimo. Para entonces, vengo aquí, toco el botón y ya estoy listo para ingresar lo siguiente. Entonces imaginen que yo tenía boletas, ¿verdad? Físicas, y entonces yo agarro la primera boleta, ingreso la información ahí, toco el botón, voy a la segunda boleta y no me freno. Y yo aquí ya tengo ese ingreso de la sal, véalo, y yo no tengo, ¿verdad? Que estar cambiando ni una página ni otra. Aquí vengo completo y le doy al botón y listo. Ya después, entonces aquí se agregó la información. Entonces vean qué importante esta macro, es muy útil, ¿verdad? Para lograr capturar la información y tenerla en su parte 2 que es donde ustedes van a transformarla o a utilizarla. Pueden usar macros para un montón de cosas. Digamos que quieren algo que sea importante, tal vez que la gente mete comas y puntos y debería estar todo en puntos, entonces pueden hacer una macro que busque en esta columna, que es donde pueden haber puntos y que todo lo ponga, que busque comas y que todo lo cambie a puntos. Esta otra también, ¿verdad? Tiene esa característica. Entonces, bueno, el ingreso se autocalcula, entonces, pero puede tener la característica, entonces pueden depurar esas cosas. Pueden hacerle un botón aquí que diga depurar. Ok, hablemos de la salida de datos. Bueno, ustedes pueden generar un gráfico. Por ejemplo, están interesados en un gráfico. Entonces, digamos que ustedes les interesa que en el gráfico se reflejen los datos de, por ejemplo, los materiales que se han ingresado y los ingresos, ¿verdad? O los costos, ¿verdad? Tal vez voy a hacerlo con los costos porque los ingresos tienen diferentes unidades. Y para eso va a ser más útil seguramente otra herramienta que ahora voy a tomarme un tiempito para explicarles. Entonces, bueno, aquí ustedes pueden grabar una macro para que les genere los datos que ustedes quieren, ¿verdad? Entonces, se me ocurre, ¿verdad? Solo como ejemplo, ¿verdad? Vamos a trabajar una macro así, mm, pues que les pongo como ejemplo para que esto quede, o ustedes queden entendido o con algunas opciones, ¿verdad? Entonces, digamos, vamos a trabajar esto. Bueno, esta es la página de salidas. Entonces, como tal, vamos a cuidarle de nuevo un poco la estética. Entonces, digamos que a mí me interesa hacer un gráfico de, como les digo, las materias primas que han ingresado y los costos. Eso es lo que yo quiero tener aquí. Entonces,
Vea que no me interesan otras variables como fecha y así. Esto solo por el ejemplo, ¿verdad? No sé si tiene sentido o no. Nada más lo vamos a hacer así. Entonces, por ejemplo, yo podría, ¿verdad? Traerme la materia prima, copiarla y pegarla aquí, y el costo, copiarlo y pegarlo aquí, y que con la información de aquí haga un gráfico. Por ejemplo, yo puedo hacer eso. En realidad hay muchas opciones, pero digamos que esa es una que se me ocurre y esa es la que vamos a hacer. Entonces, yo voy a decirle que vamos a generar una macro, ¿sabes? Entonces aquí le vamos a poner costos. Gráfico de costos, le vamos a poner gráfico, gráfico costos. Ahí está. Entonces esta macro va a hacer lo siguiente, vea. Va a agarrar la columna B, que es la materia prima, y se la va a traer y la va a poner aquí como columna B. Control V, tal cual está. Como vamos a cuidar mucho la estética, entonces vamos a decirle que nos centre todo bien bonito aquí. Los que no están centrados se centren. Y también le vamos a decir que copie la columna costo. Entonces yo vengo aquí y le pego la columna costo. Vean que aquí me generó problemas porque esto estaba autocalculado. Entonces yo le voy a decir, bueno, péguelo, pero péguelo como valores, ¿verdad? Entonces ya ahora sí. Además, quiero que esto, aquí como ya va a ser gráfico, ¿verdad? Quiero que esto tenga unidades de la moneda. Y ahora sí, cuando ya las copió, ¿verdad? Entonces venga y inserte un gráfico de este estilo, ¿verdad? Donde, bueno, es que este gráfico no va a ser muy útil, ¿verdad? Porque no me va a generar, por ejemplo, frecuencias. Pero entonces, pero bueno, hagámoslo solo porque, para el ejemplo, ¿verdad? Ustedes, o sea, generar un gráfico tiene que tener su sentido. Entonces, por ejemplo, aquí sería útil un gráfico de frecuencias, por ejemplo. Entonces, yo le tengo que pedir que utilice toda la columna, ¿verdad? Para hacer el gráfico y le voy a pedir que utilice todos los datos de esta otra columna para hacer el gráfico. Noten ustedes, bueno, ahí ya lo hizo, ¿verdad? Pero noten ustedes que dentro del, ajá, vea lo que me generó en dólares, el signo de dólares, y me generó aquí, tío, unos números del cero, del uno en adelante, ¿verdad? Y realmente en X no hay números, son estos. Pero bueno, este gráfico es como por el aprendizaje. Y yo quiero que este gráfico no tenga esta parte y quiero que no tenga esta parte y el título yo me voy a encargar, entonces se lo voy a quitar. Y entonces, bueno, ahí este es el gráfico que yo quiero, que cada vez que active esta macro me entregue. Y entonces esta hoja se va a llamar, cuando haga eso, ¿verdad? Se va a llamar costos. Ahora, aquí hay un tema, porque esta hoja era una hoja existente. Tal vez hubiera sido más valioso que yo iniciara la macro generando una nueva hoja para que yo toque botón y me haga la hoja de salida, ¿verdad? No lo haga en una hoja que ya está. Pero bueno, no importa. Todo esto es por el aprendizaje. Y digamos que si me hace todo esto, yo ya estoy contento, pero me gustaría que me deje esto aquí en este cuadrito para mostrarle lo que no mostramos en el de entrada, ¿verdad? Entonces, bueno, digamos que esto es lo que yo quiero en la macro, ya estoy contento con eso, entonces yo voy a detener la grabación de la macro y noten ustedes cómo voy a eliminar eh, todo esto que hicimos, ¿verdad? Voy a eliminarlo. Incluso ahorita vamos a probar de eliminar la hoja, a ver si nos resulta. Esperen un segundo que se me pegó el Excel. Esto también suele suceder. Entre más información, ¿verdad? Y pues ya más pesadito se va poniendo el programa y en algunas ocasiones nos puede generar problemillas. Vean que nada más por los motivos
académicos que estamos, yo voy a eliminar estas de aquí para que me quede la hoja como la teníamos al inicio. Y voy a ir a la macro. Ya ustedes saben que pueden hacer un botón, pero por temas de facilidad o practicidad ahorita, yo voy a ir a la macro de gráfico costos y le voy a dar correr sin botón, ¿verdad? Y en este caso dice que me da un error. Probablemente la puse a hacer mucho, ¿verdad? En este sentido. Entonces, esto puede suceder. Y de ahí, aquí, la buena noticia es que se puede reparar. La mala noticia es que probablemente para repararlo ocupemos saber un poquito más de los temas de programación. Entonces, vean que es un poquillo complicado en ese sentido. Otra que podríamos hacer sin tanto de traer para acá, ¿verdad? Es decirle, eh, vamos a ver, que aprovechemos, esta es la otra que les quería comentar, pero bueno, creo que se me pasó la mano en la macro que les estaba mostrando, entonces tiene error y ya eso sí sobrepasa. Ven, no va a correr, no va a correr. Y aquí está la opción de depurarlo, pero, vean, el error es este. Ya, ya, ya. La hoja se debe llamar hoja 2 como se llamaba originalmente. Si no, la macro no entiende, ¿verdad? Entonces, como ya se llama costos, ¿verdad? Entonces, sheet 2. Si no se llama así, no me hace caso. Entonces, vamos a probarlo de nuevo, vean. Ve, a veces no hay que saber tantísimo. Ahí se la juega uno, ¿verdad? Run, ahí está, la hizo. Y ahora otra vez tiene un error. Dice aquí sí está un poquillo más complicado probablemente. A ver, ¿qué será? Gráfico uno. Sí, aquí sí me va a dejar. Aquí sí me quedo corto yo porque no sé qué será el problema. Vean que hay que ir a seleccionar datos y demás. Entonces no está tan fácil. Salvar esto no está tan fácil. Pero de todos modos, la siguiente parte que les iba a mostrar, bueno, tomen en consideración, por ejemplo, generar un cuadro con solo algunas de las columnas, por ejemplo, esta podría ser la utilidad de esa macro. Eh, Tomen en consideración que existe la posibilidad de utilizar, me imagino que ya los conocen, pero por aquello se los muestro, tanto las tablas como los gráficos de pivote en inglés. Tiene otro nombre en español, pero la verdad ahorita no lo recuerdo. Está este tipo de tablas y está este tipo de gráficos. Una tabla de este estilo, ya aquí no lo voy a hacer con macro, pero ustedes pueden intentarlo. Una tabla de este estilo, ¿verdad? Es muy útil. Por ejemplo, aquí se selecciona el rango. Normalmente ya por default te selecciona todo lo que tiene contenido. Ve que esto es lo que me sirve. Yo le doy OK y me genera una segunda, una hoja adicional, ¿verdad? Esta hoja 3 en este caso. Yo aquí voy a ponerle información para que ella me genere gráficos. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir que la información que a mí me interesa para ese gráfico, ¿verdad? Va a ser tal o va a ser esta o va a ser la otra. Entonces, vean que aquí, vamos a ver dónde me va a permitir. Mm, Vamos a ver. A veces no se comporta muy bien. O a veces la información que tenemos no es muy amigable para entrar de una vez con el gráfico. Entonces, pero aquí prácticamente yo lo que ocupo es decirle cuál es la información que quiero que me muestre en gráfico y él ya va a hacer, eh, ya va a hacer muy bonito los filtros y a partir de los filtros que me hace ya obtengo gráficos también muy útiles. Pero déjenme ver aquí. ¿Por qué será que esto no me está dando respuesta? Vamos a ver si seleccionó. Lo bueno es que si no funcionó, podemos nada más eliminar y volver a hacer.
Por ejemplo, yo puedo aquí otra vez en insertar. Bueno, quiero una tabla. Digamos que quiero una tabla, ok. Le voy a dar ok. Y vamos a ver qué está pasando. Eliminar, insertar, tabla. A ver qué pasa. Es que algo tiene, no sé por qué, que no me está permitiendo, no me está como leyendo la información. Entonces no está generando la tabla. Pero podríamos, no sé si son los datos de este ejemplo. Entonces podría mostrarles otro ejemplo. Digamos que aquí yo tengo un artículo, tengo un costo, tengo un color, tengo, eh, ¿qué más puedo tener? Ah, yo creo, ahora ver, no es eso. Pensé en algo, pero no es. Digamos que tengo esas variables, ¿verdad? Tengo un sabor. Entonces, digamos aquí voy colocando, ¿verdad? Información, fresa, mango. eh, Esto es una paleta, esto es un helado, por decir, ¿verdad? El color del mango es amarillo, el color de la fresa es rosa, el costo es de 1500, y el costo este es de 3000 y así sucesivamente y puedo hacer modificaciones, ¿verdad? Entonces, digamos que en vez de paleta, esto es un confite, el rojo y el costo. Y así, yo tengo información, perdón, más bien eliminar. Entonces, ustedes van teniendo información, obviamente aquí los títulos de la información y el contenido. Y cuando yo inserto, ¿verdad? Y le inserto la tabla pivote, eh, vamos a ver qué será. Ah, vean, el rango está, sí, obviamente incorrecto. Ok. Y vean que en la tabla me está pasando lo mismo. Ah, no sé qué será lo que me está pasando a mí en este o archivo o computadora que por alguna razón no me lo está generando bien. A ver, ¿por qué será? No sabría ahorita. Si no, hagamos una cosa porque también ya me extendí un montón. Em, Voy a grabarles un segundo video, no para este jueves como este, se los voy a grabar para después, donde les extiendo un poquito sobre las tablas y los gráficos. Ahorita tengo algún error en la computadora y no sé qué es, pero de todos modos este video ya quedó bastante extenso. Espero que les haya ayudado bastante. Vean que, bueno, aquí les mostré utilidades, tal vez lo que les quedo viendo en este momento es un poquito sobre las salidas, ¿verdad? Que vayan ustedes a querer generar. Vimos alguna, esta tal vez no tan útil, pero por lo menos ustedes ahí ya tienen cómo ir dándose una idea. Vimos bastante bien lo de la entrada, lo de cómo conservar la información y falta que extienda un poquito más sobre la salida de datos. Consideren que esta salida, o sea, es que va a ser útil lo que ustedes quieran tener, ¿verdad? Lo que quieran representar. Entonces, si ustedes quieren gráficos de frecuencias, entonces pensar cómo van de la tabla donde ustedes tienen la información, cómo van a hacer para trasladarla y representar esos gráficos de frecuencias, por ejemplo. Entonces, siempre tengan presente, ¿verdad? Que esto va a ser útil en la medida de que tenga una funcionalidad. Entonces, por eso recuerden en el caso, como les decía al inicio, tienen que plantearse que son ustedes básicamente dueños o jefes de un laboratorio
y tienen una especialización o algo específico que hace ese laboratorio y a partir de ahí, entonces plantean toda la información. Bueno, yo quedo atento a cualquier duda de parte de ustedes y esperen en próximos días que vaya a facilitarles, ¿verdad? Lo que sería el otro video para que hablemos de las tablas y los gráficos pivote. De momento me despido, les agradezco mucho por la paciencia y por la atención y quedo a su disposición para cualquier consulta. Que estén muy bien, nos vemos.